La sala del restaurante estaba llena de murmullos elegantes, copas chocando suavemente y una música instrumental apenas perceptible que flotaba en el aire. Era uno de los restaurantes más lujosos de la ciudad, un lugar donde solo entraban empresarios poderosos, celebridades discretas y personas acostumbradas a ser obedecidas. Las lámparas de cristal iluminaban cada mesa con una luz cálida que hacía brillar los manteles blancos y la vajilla impecable. Ella caminaba entre las mesas con pasos firmes, aunque por dentro sentía el cansancio acumulado de toda la jornada. Su uniforme estaba perfectamente planchado, el chaleco negro ajustado, la camisa blanca impecable. Nadie hubiera imaginado cuántas horas llevaba de pie, ni cuántas veces había sonreído ese día a pesar del dolor en los pies. Para la mayoría de los clientes, ella no era más que una camarera más. Cuando llegó a la mesa de él, el ambiente pareció cambiar. El hombre estaba sentado con una postura imponente, vestido con una túnica blanca impecable, y un pañuelo perfectamente acomodado sobre su cabeza. Su presencia imponía respeto incluso sin decir una palabra. Los otros clientes sabían quién era, un hombre con dinero, influencia y poder. Alguien acostumbrado a que todo saliera como él quería. Ella se acercó con una sonrisa profesional, y le preguntó si deseaba algo más. Él ni siquiera levantó la mirada de su plato al principio. Chasqueó los dedos, como si estuviera llamando a un objeto, y no a una persona. Ese simple gesto hizo que algunas cabezas se giraran. La camarera sintió un nudo en el estómago, pero mantuvo la compostura. Él comenzó a quejarse del servicio, de la temperatura del vino, del tiempo de espera, de detalles mínimos que nadie más habría notado. Cada palabra que decía estaba cargada de desprecio. Su voz no era fuerte, pero sí lo suficientemente clara para que las mesas cercanas escucharan. Ella intentó explicarse con respeto, pero él la interrumpía una y otra vez, sin dejarla terminar una frase. Entonces ocurrió. Él levantó la voz y dijo algo que hizo que el restaurante entero quedara en silencio por un segundo. La humilló delante de todos, cuestionó su capacidad, su inteligencia, su lugar en ese sitio. Insinuó que personas como ella no debían trabajar en un lugar tan exclusivo. Algunas personas bajaron la mirada, incómodas. Otras observaron con curiosidad, como si fuera un espectáculo más de la noche. Ella sintió cómo la sangre le subía al rostro. No por vergüenza, sino por la mezcla de rabia y tristeza que se acumulaba en su pecho. Apretó las manos, respiró hondo y decidió no responder con la misma moneda. Había aprendido, a lo largo de su vida, que perder la dignidad era mucho peor que perder una discusión. El hombre, satisfecho de su dominio, metió la mano en el bolsillo para sacar su billetera y pagar. La abrió con brusquedad, como si incluso ese gesto tuviera que demostrar poder. En ese instante, algo cayó ligeramente sobre la mesa. Una pequeña fotografía, gastada en los bordes, salió de la billetera y quedó a la vista. La camarera no pudo evitar mirar. Al principio fue solo una imagen borrosa para ella, pero cuando enfocó bien, su corazón se detuvo. Sus ojos se abrieron de par en par, y su respiración se volvió irregular. No podía ser. No tenía sentido. La mujer de la fotografía tenía un rostro que ella conocía demasiado bien. Un rostro que había visto cada día de su infancia. Un rostro que había extrañado durante años. Era su madre. La camarera sintió que las piernas le temblaban. El ruido del restaurante desapareció de su mente. Solo existía esa foto sobre la mesa. La tomó con manos temblorosas, olvidándose por completo de las normas, del protocolo, del miedo. El hombre levantó la mirada, molesto, dispuesto a reprenderla una vez más. Pero se detuvo al ver la expresión en el rostro de ella. No era enojo, no era desafío. Era una mezcla de shock, dolor y una pregunta silenciosa que gritaba más fuerte que cualquier palabra. Ella levantó la vista y lo miró a los ojos.
por primera vez desde que se habían conocido esa noche. Él la observó de verdad, no como una camarera, sino como una persona, como alguien que estaba a punto de decir algo que cambiaría todo. Con voz quebrada, ella preguntó quién era la mujer de la fotografía. El hombre frunció el ceño, sorprendido por la pregunta. Respondió con frialdad que no era asunto suyo. Intentó arrebatar la foto, pero ella no la soltó. Algo en su interior le decía que no podía dejar pasar ese momento. Ella le dijo el nombre de su madre, exactamente el mismo que él había pronunciado años atrás, en otro país, en otra vida. El rostro del hombre perdió color. Sus manos, tan seguras hasta ese momento, comenzaron a temblar ligeramente. Se reclinó en la silla, como si el aire se hubiera vuelto demasiado pesado de repente. En silencio volvió a apoderarse del restaurante. Las personas no sabían qué estaba pasando, pero sentían que algo importante se estaba revelando frente a ellos. Él le pidió que se sentara. No fue una orden, fue casi una súplica. Ella dudó, pero finalmente tomó asiento frente a él. Sus miradas se cruzaron, cargadas de emociones no resueltas. El hombre respiró hondo, y comenzó a hablar. Contó una historia que había enterrado durante años. Habló de una mujer a la que había amado en secreto, de una relación imposible por diferencias sociales y familiares, de decisiones cobardes que había tomado para proteger su nombre y su posición. Habló de cómo había perdido contacto con ella, y de cómo nunca supo qué había sido de su vida después. Mientras él hablaba, las lágrimas corrían por el rostro de la camarera. Cada palabra encajaba con los recuerdos que su madre le había contado en voz baja, como si fueran secretos peligrosos. De pronto, su propia historia cobraba sentido. Las ausencias, los silencios, las miradas tristes de su madre cuando hablaba del pasado. El hombre bajó la cabeza. Por primera vez, parecía pequeño, vulnerable. Le confesó que había llevado esa fotografía durante años como un recordatorio de lo que había perdido, que nunca había tenido el valor de buscarla, que el dinero, el poder y el respeto de los demás no habían logrado llenar ese vacío. Ella lo escuchó en silencio. Sentía una tormenta dentro de sí. Parte de ella quería gritarle, reprocharle cada noche difícil, cada sacrificio que su madre había hecho sola. Otra parte entendía que el dolor no tenía una sola cara. Finalmente ella habló. Le contó cómo había sido la vida de su madre, cómo había trabajado incansablemente para sacarla adelante, cómo había enfermado sin quejarse, cómo había muerto con una mezcla de amor y tristeza en los ojos, sin guardar rencor, pero sin dejar de recordar. Las palabras golpearon al hombre como un castigo que llevaba años esperando. Cerró los ojos y dejó que las lágrimas cayeran sin intentar ocultarlas. Nadie en el restaurante se atrevía a interrumpir. Nadie se atrevía a juzgar. Después de un largo silencio, él se levantó. Todos pensaron que se iría, pero no. Caminó alrededor de la mesa, y ante la mirada atónita de todos, se inclinó frente a ella. No fue un gesto exagerado, pero sí sincero. Le pidió perdón, no solo por lo que había hecho esa noche, sino por todo lo que no había hecho en el pasado. La camarera se levantó lentamente, lo miró por última vez y asintió, no porque todo estuviera perdonado, sino porque el rencor no le devolvería nada. Había aprendido eso de su madre. Esa noche, ella salió del restaurante siendo la misma persona, pero también alguien completamente distinta. Ya no era solo una camarera. Era la hija de una mujer que había amado y había sido amada. Y él, el hombre que la había humillado delante de todos, se quedó sentado en silencio, enfrentando por primera vez el peso real de sus decisiones. Porque a veces, el verdadero castigo no es perder dinero ni prestigio, es mirar de frente a la verdad y entender que ya no se puede huir de ella.